esta tarde aquí a través de TV UNAM con la UNAM ante el sismo. Como sabemos, a las 13 horas con 14 minutos de este martes 19 de septiembre de 2017 se sintió un sismo de 7.1 de magnitud localizado en el límite entre Puebla y Morelos. Después de casi 29-30 horas de intensa actividad, donde fueron los estados más afectados, aquí en la Ciudad de México, Morelos, Puebla, también en el Estado de México y el Estado de Guerrero con algunas afectaciones. La información ha fluido de manera indiscriminada, diría yo, y un poco de manera prudente, sí, pero también hay que verla con algunas reservas. La UNAM obviamente ha puesto a trabajar desde distintas instancias para apoyar esta emergencia que no se suscitaba. Como lo hemos dicho y lo hemos escuchado en una cantidad increíble de ocasiones, los sismos no pueden preverse, pero sí podemos estar preparados para ellos y la información resulta indispensable, resulta necesario, y es en este sentido que a pesar de vivir en una zona sísmica, este territorio se vuelve también un territorio, una zona de oportunidad. Ayudemos, es posible, pero siempre haciéndolo de manera organizada, de manera responsable, y bueno, en este sentido es que esta transmisión, la UNAM ante el sismo, se pone a su disposición para que nos hagan saber todas sus dudas, sus comentarios, sus opiniones. Tenemos aquí a especialistas de distintas áreas de la UNAM que van a ir ayudándonos a resolver durante los siguientes minutos, horas que ustedes lo requieran, para estar informados, para estar alertas, pero eso sí, no estar en un estado de angustia, porque lo que podemos hacer lo podemos hacer de manera tranquila y paciente. Entonces, pues me da muchísimo gusto recibir a todos nuestros invitados del día de hoy. Voy a comenzar a mi derecha, primero con el doctor Miguel Ángel Santoyo. Él es investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM. Bienvenido. Muchas gracias. Continúo con la doctora Noemí Díaz Marroquín, jefa del Centro de Servicios Psicológicos, doctor Guillermo Dávila. Noemí, bienvenida. Bueno, gracias. También nos acompaña el profesor e investigador de la Facultad de Arquitectura, especialista en estructuras y sismos, José Ávila. Bienvenido. Gracias. Enseguida, saludo a la doctora Guadalupe Soto Estrada, especialista en epidemiología aplicada y académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina. Guadalupe, bienvenida. Muchas gracias. Y al final de la mesa, justo aquí enfrente de mí, está Eduardo Cacho Silva, él es director general de Protección y Prevención Civil de la UNAM. Pues tenemos mucho que abordar y me gustaría que lo fuéramos haciendo de forma contenida un poco, que me fueran platicando en primera instancia qué es lo que está haciendo la UNAM a partir de ya. Como decíamos, cosas que no se pueden prever, pero son temas en los que se trabaja constantemente de manera consensuada, de manera muchas veces multidisciplinaria, en colaboración con otras instituciones, con otros equipos, con otros profesionales. Y entonces empezaríamos con Miguel. ¿Cómo funciona el instituto en colaboración directa con el sistema sismológico? Con el servicio sismológico. Sí, muy bien. El servicio sismológico es una entidad que está adscrita al Instituto de Geofísica, por lo tanto trabajan de manera muy coordinada. En el caso de un sismo, el servicio sismológico tiene instaladas en todo el territorio nacional alrededor de 70 estaciones sismológicas de banda ancha, las cuales transmiten en tiempo real la información sismológica que se registra en los distintos lugares del territorio, y que en caso de un sismo esta información es recibida en el centro de monitoreo del servicio sismológico y es procesada para obtener de forma rápida primeramente los parámetros principales de los sismos, como pueden ser la localización, la magnitud y la profundidad de este sismo. Cuando el sismo es muy grande, también se calcula de manera preliminar el mecanismo de fuente que provocó este terremoto. O sea, el tipo de sismo que provocó este terremoto. Y posteriormente, esto se hace en los primeros 5 minutos después de terminar la fase intensa. Una vez que termina la fase intensa, viene un proceso de revisión de los parámetros sísmicos y que, una vez revisados, se vuelve a dar un reporte público de las características del sismo, pero ya, revisado por un sismólogo. Y a partir de ahí, pues, se siguen, procesando los datos para que puedan ser analizados en general por académicos del Instituto de Geofísica y poder analizar tipo de sismicidad que puede venir, etcétera.
Todo este trabajo resulta indispensable porque es el primer acercamiento que se tiene a un sismo, saber dónde está, cuáles son las zonas más afectadas y entonces trabajar o seguir trabajando en los distintos niveles. Noemí, ¿cómo funciona en este caso la parte de ayuda psicológica? En la Facultad de Psicología estamos organizando brigadas de apoyo psicológico a los diferentes albergues, coordinados justamente con Protección Civil de la UNAM, que nos va indicando en dónde son las necesidades, y ahí mandamos brigadas de alumnos, pero coordinados por un profesor. En este momento tenemos, el día de hoy, 136 brigadistas, de los cuales 14 son profesores que han estado acudiendo a los diferentes albergues, pero tenemos en lista de alumnos de la Facultad de Psicología que quieren participar. Ahorita tenemos 400 que están en espera de ser requeridos. Esta es la manera como nosotros estamos apoyando, por una parte, y por la otra tenemos un teléfono de atención telefónica a distancia, que si me permites sí, adelante, sí, claro, lo proporciono. Es el 5622-2288, que está funcionando todo el día en la UNAM para dar apoyo psicológico, contención en crisis, o también derivar a atención presencial. O sea, para las dos situaciones que sean requeridas. Incluso serán tres, la primera, Noemí, es de forma inmediata, la segunda es a partir de esta ayuda que se pueda requerir en las siguientes horas, y la tercera es la que están dando brigadistas en distintos centros de apoyo Exacto. Y que esa va a continuar, o sea, las tres están en paralelo, las tres van a continuar mientras, mientras se requieran, ¿no? Porque, eso en cuanto a personas. Otra parte obviamente indispensable a partir de la magnitud y de los primeros datos que se tienen es en qué situación se encuentra, en este caso las zonas afectadas, que es la Ciudad de México, y tenemos un arquitecto que viene justo de una zona complicada, que ha estado muy atareada, no necesariamente en los minutos después del sismo, sino en las horas siguientes, es decir, a partir de 24 horas. José, ahorita escuchamos tu opinión. Antes me gustaría invitar al público a que se ponga en contacto con nosotros a través de nuestras distintas redes sociales. Estamos en Facebook como @TVUNAMOficial, en Twitter como @TVUNAM, en Instagram como @TVUNAM oficial, y en YouTube @TVUNAM, y también ponemos a su disposición los números telefónicos 54 24 06 95, 56 26 93 28 30, que es a través de mensajes de WhatsApp, para que nos hagan saber sus dudas, sus comentarios. Y ahora sí, José, platícanos de dónde vienes, cómo está trabajando esta parte de la Facultad de Arquitectura. Muy bien. La facultad, en lo fundamental, ha estado tratando de apoyar primero a la población de Oaxaca y Chiapas. El sismo nos tomó en pleno consejo técnico en tareas de organización al respecto. Aprovechamos la estructura que se hizo para apoyar a estos dos estados vecinos. A raíz del sismo del 7 de septiembre. 7 de septiembre, exactamente. Y en función de los acontecimientos recientes, se organizaron una serie de brigadas dirigidas por profesores, en la cual la cantidad de alumnos que se han presentado para apoyar ha rebasado todas las expectativas que se tenían. Ayer éramos aproximadamente 20 haciendo un plan de trabajo, y hoy en la mañana el Teatro Carlos Lazo, que es para 700 personas, sería insuficiente para atender a todos los alumnos. Se están dando cursos de capacitación para que los alumnos participen en esto. Se organizó la atención a los grupos que solicitaban directamente, sobre todo dictámenes, para saber cuáles eran las condiciones en que estaban sus viviendas, sus refugios. Porque esto sí se puede prever, esto dada sí se puede la circunstancia en la que nos encontramos. Sí se puede prever. Hay un esfuerzo de prevención típico de los países desarrollados y no muy típico en los que no son desarrollados. Como el nuestro, hay que decir. Así es, pero sí hay un esfuerzo de prevención. La universidad tiene un trabajo de prevención
a todos los niveles, interdisciplinario, que incluye desde la parte sismológica hasta los estudios urbanos de desarrollo y patrones de crecimiento, hasta la seguridad estructural de las edificaciones. Se ha hecho un nuevo reglamento de construcciones en la ciudad que, si se acatara, creo que tendríamos menos problemas que los que se están presentando. En ese sentido, las revisiones que se han hecho, si quieres comento las que me han tocado particularmente. Adelante, sí. El problema es las familias que ven daños y que no saben cuál es el nivel de riesgo que se tiene. Entonces ahora la intención es fundamentalmente establecer si es un riesgo inaceptable, si es un riesgo aceptable, si es un riesgo medio, y en algunos casos la percepción es muy distinta a las condiciones reales de una edificación. Por eso resulta indispensable acudir Resulta indispensable por ejemplo, los edificios que son a base de esqueletos de concreto están pensados para que se deformen y así reduzcan, amortiguen la fuerza del sismo. Pero esa deformación que ayuda a que no se caiga el edificio, normalmente se pelea con los muros, que son muy rígidos y los lastima bastante. Eso no pone en peligro la estructura, pero el susto que se llevan los habitantes es muy grande. Deslindar entre estos casos, o en los casos en donde los elementos estructurales sí están muy lastimados, es bastante difícil y es la tarea en la que hemos estado abocados fundamentalmente. Y en la que hay que centrarse a partir de los casos que se han dado, como dices, por los daños que se manifiestan, entonces, para ver qué se puede hacer y prevenir desastres más grandes. Por ejemplo, mucha gente que se le dice el edificio está dañado y dice, ¿puedo sacar mis cosas? Pues ahora estamos viendo el caso de un lugar en donde haciendo ciertas operaciones a lo mejor podían sacar los coches, pero eso implicaba colaboración de los vecinos, algunas intervenciones de demoliciones parciales, etcétera, pues que hay que planearlas y hacerlas con mucho cuidado y en base a la experiencia que ya se tenga. Se requiere la participación de todos en distintos niveles. Guadalupe, platícanos, ¿qué haces? ¿Cómo está colaborando la UNAM desde el área en la que tú trabajas, epidemiología? Sí, bueno, la epidemiología tiene que ver con varios aspectos. El principal, o bueno, el inicial, digamos, es la vigilancia epidemiológica. Siempre después de un evento como este es importante tener recabar información acerca de los eventos que estén ocurriendo, tanto de tipo pues de enfermedades como tal, como de relacionadas con la salud mental. Es importante vigilar que en la población no se incremente alguna de estas enfermedades. Monitorear toda pues la red de vigilancia epidemiológica que existe en nuestro país, que ha mejorado mucho en los últimos 10 años. Se tiene información prácticamente muy reciente de 1 a 2 semanas máximo, y en estos eventos pues es más rápida la llegada a la información. Eso lo hace, lo hace principalmente, lo hacemos salud pública, pero el sector salud es quien se encarga de esto. La otra es la promoción de la salud. En cuanto a acciones de promoción de la salud, es importante insistir en las medidas sanitarias básicas que se tienen para evitar otras complicaciones post-sismo, como son las infecciones, las enfermedades infecciosas. Mucha gente va a tener poco abastecimiento o nulo abastecimiento de agua, y agua de buena calidad, que esté, digamos, libre de cualquier contaminante. Entonces es importante insistir a la población en que tiene que extremar estas medidas, utilizar agua que esté ya sea clorada, desinfectada, etcétera, mantener las medidas higiénicas en la medida de lo posible, y además coordinarnos con el sector salud para apoyar las medidas de prevención, que en este caso sería la aplicación de algunas vacunas, ¿no? Como es la del tétanos, por ejemplo. Pues son muchas las tareas y las medidas que vamos a poder ir informando a toda la población que nos está viendo, sea afectada o no en este sismo. Les repito los números telefónicos con los que ustedes pueden ponerse en contacto con nosotros: 5622-9328, 5622-9330 y 5424-00
569-222-0695. Ahí estamos esperando sus dudas, sus comentarios. Ayúdenos a hacer juntos este programa porque lo estamos haciendo pensando en usted, la UNAM ante el sismo. Eduardo, cada uno nos habla de las distintas tareas, las funciones que están realizando institutos, pero lo escuchábamos ya, es necesario un trabajo multidisciplinario. ¿Cómo coordina, cómo trabaja, cómo reacciona la Dirección General de Protección y Prevención Civil de la UNAM ante un sismo como el ocurrido el día de ayer? Por supuesto, Rosa. Yo creo que primero tenemos que reconocer que el impacto de la historia en sus eventos nos da fuertes lecciones. Desde la lección del 85 aprendimos muchas cosas. Aprendimos que era necesario tener una cultura de prevención, de protección civil y sobre todo la capacidad de coordinación que debemos de tener en este tipo de eventos. El día de ayer, y quiero ser muy concreto, festejábamos precisamente, y estábamos de plácemes en la Dirección General de Prevención y Protección Civil, porque ayer se publicaba en el Diario Oficial el decreto presidencial a través del cual se le otorgó o se le designó a esta Dirección General de Prevención y Protección Civil el Premio Nacional de Protección Civil. Entonces, ayer éramos una mañana de fiesta. Un par de horas. Nos duró el gusto. Sí, claro. Y nos puso a prueba. ¿Por qué? Porque si ese premio es por un enfoque sistémico que damos en materia de un atlas de riesgo como modelo preventivo y de reacción, ayer teníamos que estar trabajando en ese sentido. Este modelo ha sido trabajado con diferentes entidades de la universidad y destaca de manera muy especial precisamente el Instituto de Geofísica, el Instituto de Ciencias de la Atmósfera, el Instituto de Geografía, y con el esfuerzo conjunto se diseñó un sistema, un modelo, para actuar de manera preventiva y luego por el otro lado de manera reactiva. Esto nos ha servido para que a partir del día de ayer se generara una serie de reacciones inscritas en un protocolo a través del cual el rector de la universidad asume el mando de las tareas de prevención y protección civil que hay que realizar. Y se empiezan a coordinar tareas de cada una de las entidades para que cada una de ellas, en el ámbito de sus capacidades y en el ámbito de sus funciones y conocimiento, actúe de manera coordinada, sin desperdiciar esfuerzos, cuando un evento de esto se da, primero hacia adentro, para proteger la comunidad universitaria, sus bienes, tanto materiales como históricos, porque es un gran caudal de bienes históricos que tiene la universidad. Entonces, primero es la primera reacción va hacia allá. La siguiente reacción, entonces, desdoblamos hacia afuera. Una vez que aseguramos estas condiciones de la comunidad universitaria y sus bienes patrimoniales, entonces empezamos a desdoblar el esfuerzo hacia afuera. Las tareas de materia de protección civil van dirigidas fundamentalmente a lo que es la reacción de emergencia para atender los casos fortuitos que se puedan dar. Entonces, en ese momento se instala un centro de acopio, se instala un centro de coordinación para la organización de brigadas, se distribuyen tareas precisamente como las que corresponde a cada uno de los institutos. El Instituto de Geofísica está trabajando en esos momentos para monitorear toda actividad sísmica, que dicho sea de paso, gracias al sistema nos permite alertar en sismos arriba de 5.6, nos permite recibir la alerta sísmica. ¿Por qué arriba de 5.6? Porque ya es un evento sísmico importante. Cuando son menores, hay una frase que usa el doctor Carlos Valdés, el director del CENAPRED, que bueno, la temporada de sismos empieza el 1 de enero y concluye el 31 de diciembre. Dato importante en la zona en la que vivimos. Exactamente. 365 días debemos estar alertas. Entonces, no hay una referencia que sea una temporada X, etcétera, pero para no estar en una alerta sísmica diario, se pone ese parámetro, que es un criterio importante para generar una alerta de conjunto y de protección para todos. Entonces,
como es el caso del Instituto de Geofísica, como es el Servicio Sismológico Nacional. Por otro lado, lo que es la Facultad de Psicología, con el ámbito de sus responsabilidades y el servicio inmediato tan valioso que ahorita es importante para atender a niños, sobre todo mujeres que están enfrentando un evento post-trauma, es decir, lo que ocurre después de esta situación, y para muchos es grave la situación que atraviesan. Hay ese servicio que por fortuna ha sido dispuesto por la facultad. Por el otro lado, el mismo Senapred ayer nos demanda el apoyo y nos dice, necesitamos técnicos especialistas en estructuras. De inmediato se hizo la convocatoria a la Facultad de Arquitectura, a la Facultad de Ingeniería, y la respuesta fue la que acaba de mencionar hace un momento José Ávila. Ha sido extraordinaria, y hay que organizar las fuerzas, hay que organizar el trabajo, precisamente porque hay mucha también respuesta voluntaria, de buena fe, sí, pero hay que encauzarla. Hay que encauzarla. Hay que también pedir el apoyo que exactamente se necesita. ¿Y dónde se necesita? De manera dirigida. Porque nos empezamos a pisar los callos. Exacto. Si trabajamos todos desordenadamente. Y hoy esa muestra de tener en un auditorio congregados a todos para ir a ayudar y hacer valoraciones, evaluaciones de las estructuras de algunos inmuebles, ha sido valiosísimo porque estamos contribuyendo en esta tarea que corresponde, primero, al carácter de emergencia, a lo que es el rescate. Segundo, que viene precisamente de estas tareas, que son la recuperación a la vida normal, que tiene que ser perfectamente con con referencias firmes y seguras para la población, que es evaluar estructuras. Y así la Facultad de Medicina está y pone a disposición también los apoyos. Por fortuna, las necesidades en este tipo de servicio médico ahorita están gran parte de ellas cubiertas, pero tenemos que ir paulatinamente para no desperdiciar recursos precozmente. Sí, claro. Tenemos ir escuchando esas necesidades. Hay momentos, y ahorita estamos en un momento de rescate, y las próximas horas, los próximos días es recuperación. Entonces, viene una tarea importante de recuperación que se van a necesitar también manos, voluntarios y el esfuerzo de toda la comunidad solidaria para poder apoyar en esta recuperación. Esta dirección en este momento se convierte en ese eje de acción, de ejecución, de acuerdo al liderazgo del propio rector, y somos el enlace ante la Coordinación Nacional de Emergencias y lo que implica la Coordinación Nacional de Protección Civil, para estar recibiendo necesidades y canalizarlas en ese esfuerzo conjunto y ordenado. Y hay que estar muy al pendiente porque las necesidades van cambiando minuto a minuto, hora con hora, día con día, en distintos niveles. Por ejemplo, en este momento se da a conocer a través de un comunicado que la UNAM suspende actividades mañana 21 de septiembre, así se dio a conocer. Entonces continúan suspendidas las actividades académicas, artísticas y culturales de la Universidad Nacional Autónoma de México este jueves 21 de septiembre. Comienzan a fluir la información, una de las preguntas que creo que todos hemos escuchado, no solamente a raíz del sismo de ayer, sino en otros anteriores. ¿Existe la posibilidad de una réplica más grande a la que se registró el día de ayer? Esto nos lo pregunta Levit Rogel. O si habrá otro tipo de sismos que se sientan quizá más grandes de la magnitud que ya nos comentabas, Eduardo, más de 5.6. Sí, bueno, el sismo de ayer en realidad no fue una réplica del sismo del 7 de septiembre. Eso hay que aclarar. O sea, son dos sismos independientes, ¿sí? O sea, el sismo del 19 de septiembre, o sea, el sismo de ayer, fue un sismo de falla normal cuyo epicentro se localizó en los límites del estado de Morelos y el estado de Puebla, y tuvo una ocurrencia completamente independiente al sismo del 7 de septiembre en el Istmo de Tehuantepec. Aun cuando ambos sismos comparten ciertas características en cuanto al tipo de mecanismo que los generó, no tienen nada que ver el uno con el otro. Ahora, ¿se pueden presentar réplicas? Sí, sí se pueden presentar. Ya se han presentado. Se han presentado. A ver, en el caso del primer sismo, del sismo del 7 de septiembre, hasta el momento se han contabilizado 3.600 réplicas.
¿sí? La réplica con mayor magnitud ha tenido una magnitud de 6.1 en el caso del sismo del 7 de septiembre. Y en el caso del sismo En del el caso 19 de sismo septiembre. Del 19 de septiembre se han presentado ya 32 réplicas, todas ellas de magnitud menor a 4.1. ¿Sí? Ahora, se pueden presentar réplicas de magnitudes mayores, por ejemplo, en el caso del sismo del 19 de septiembre, sí se pueden presentar réplicas con magnitudes mayores a las que ya se han presentado. Incluso pueden tener magnitudes similares a las del sismo principal, ¿sí? Lo mismo para el caso del sismo del 7.1. Sí, bueno, digamos, pueden presentarse réplicas de magnitudes similares. Y de igual forma para el caso del sismo del 7 de septiembre, también es probable que ocurra, digamos, en el futuro cercano, una réplica que pueda llegar a tener una magnitud del orden de 7, o sea, similar al sismo de ayer. Por lo tanto, es importante saber que va a seguir temblando, ¿no? Que va a seguir habiendo réplicas y que existe la posibilidad de que haya réplicas de este tamaño. Hay que estar atentos, Entonces, pero no hay que estar hay que angustiados estar porque no atentos. sabemos ni cómo, ni cuándo, ni en qué momento Efectivamente. va a llegar. Noemí. Sí, respecto a este punto, esta pregunta la leo pues o la escucho desde la psicología, refleja la angustia ante la incertidumbre que todos tenemos después de un sismo de esta magnitud y todos los desastres que estamos viendo a cada momento. Yo lo que recomiendo en este caso es escuchar a los especialistas. La angustia es normal, pero la angustia se incrementa si damos paso a todo tipo de información tremendista, no seria, y además la angustia y el miedo es un sentimiento que se contagia. Y entonces tenemos que ser muy cautos, muy prudentes, escuchar a los especialistas, tomar nuestras precauciones, por supuesto, pero no esperar eventos terroríficos, catastróficos que nadie puede prever. El doctor nos decía que del 1 de enero al 31 de diciembre es temporada de sismos. Ahorita tenemos muy reciente la herida abierta, está resumando todavía. Hay que dejarla fluir, hay que escucharnos, hay que calmar esa angustia y tomar las cosas con la debida precaución y con el sentido común que no nos deje pues tener unas reacciones que nos desboquen, que se desborden y que hagan que las personas tengan conductas irracionales que además las hacen sufrir más. Todo esto es causado un poco por la incertidumbre que dices hasta cierto nivel es normal, pero entonces es nuestra responsabilidad mantenernos informados de manera responsable y es justo lo que nos están pidiendo aquí. Tenemos algunas llamadas para el arquitecto. La primera es si nos pueden hacer un balance de cómo se encuentran las instalaciones en Ciudad Universitaria, y la segunda, Carla Silis, nos pregunta que si nos puede hacer una orientación, algún tipo de información genérica acerca de las grietas que pueden aparecer en nuestras construcciones. Muy bien. La Ciudad Universitaria, recorrimos nosotros el día de ayer todo lo que corresponde a la Facultad de Arquitectura y encontramos daños mayores que en otras ocasiones, pero son daños en elementos secundarios, en los muros divisorios o muros de fachada. La Ciudad Universitaria está hecha a base de esqueletos que contienen columnas, traves y losas. Esos gozan de buena salud y por lo tanto se consideran seguras. Ahora,
Las grietas en muros hay que repararlas porque si vuelve a venir otro movimiento ya no solo se van a agrietar, sino se van a caer. Igual se muere uno por un ladrillazo que por un edificio completo. Ese es en relación a Ciudad Universitaria. El otro aspecto en relación a las grietas, es muy importante esta distinción entre elementos estructurales y muros de carga. Hay tipologías constructivas. Las casas de 2 pisos o de hasta 3, 4, normalmente están construidas con muros de tabique confinados con elementos de concreto armado, que se llaman castillos o dalas, y en el caso, por ejemplo, de 85 se comportan bastante bien, no así en Oaxaca. Este tipo de construcciones rígidas y a base de muros pueden tener grietas y son fáciles de reparar si no pasan ciertos límites. Todas las estructuras se consideran que tienen estados límites. Hay estados límites de servicio en donde se aceptan pequeñas deformaciones, pequeñas fisuras. Cuando las fallas ya son estructurales, el problema más importante desde mi punto de vista es monitorearlas, porque entonces la estructura aumenta la deformación o la amplitud de una grieta, aunque no existe un esfuerzo nuevo. Entonces, es decir, de manera hay que medirlas. De su cauce. Si hay una grieta, lo que yo recomiendo es tomarle fotos junto con un metro, con una regla, marcarlas con alguna pintura para tener la seguridad que no digan, es que esta es nueva o no existía, no. Si después de que esa grieta apareció surgen nuevas grietas, quiere decir que está fallando la estructura. Si las grietas son de 3 milímetros y después son de 3 centímetros, quiere decir que está fallando la estructura. Pero si en el monitoreo se mantienen iguales, podemos considerar las fallas de servicio. Esto obviamente lo tiene que ver un grupo de expertos y de conocedores, pero puede también ser una primera aproximación en base al sentido común. Justamente a raíz de estas prácticas generales o estas visiones generales, Verónica Bucio y Jacqueline Ursúa nos preguntan dónde se pueden hacer los reportes para Protección Civil para solicitar ayuda en el caso de valoración de daños. Bueno, en el caso de la Facultad de Arquitectura, efectivamente se han estado canalizando a través de Protección Civil y hay los teléfonos de la facultad que desgraciadamente ahorita no los tengo a la mano, pero existe ya un equipo encargado de coordinar todos los enlaces. Nos preguntan si las brigadas que comenzaron a llegar al Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, ¿cómo se organizan? ¿Están fluyendo de manera por horas, por equipos o cómo fluye esta ayuda? Bien, las primeras brigadas que se organizaron fueron en las primeras horas, incluso consistieron en personal propio de la Dirección General de Protección Civil, que implicaron mover binomios. Tenemos lo que se conoce como una persona con un perro adiestrado para búsqueda y rescate. Tenemos un grupo de binomios que son aproximadamente 7 y que ellos fueron los primeros que mandamos al edificio de Matamoros y Viaducto. Fueron los primeros en llegar y ellos inmediatamente señalaron víctimas que en las últimas 24 horas, y quiero destacarlo, gracias a ese trabajo de los binomios, se rescataron a 6 víctimas atrapadas con vida. El otro grupo que enviamos fue el Cuerpo de Bomberos de la UNAM. Ese cuerpo lo destinamos a lo que es la escuela Enrique Repsamen, allá en Casa de las Brujas, en Cuapa, y fueron los primeros en hacer un túnel y pudieron rescatar también a 6 niños. El trabajo ha sido muy eficiente y ellos terminaron en la madrugada ya después de una larga jornada. Las otras brigadas las hemos estado distribuyendo cuando tenemos personal capacitado y adiestrado. Formamos una brigada compacta, pequeña, y la hemos mandado en coordinación con el C5. El C5 es el Centro de Coordinación y Comunicaciones y Control de la Ciudad de México, para no mandar esfuerzos, recursos, repito, que no tienen sentido. Entonces, se han estado mandando a donde se requiere los grupos especializados.
Los otros grupos de voluntarios que armamos en la tarde y noche de ayer, esos se dirigieron básicamente a apoyar las áreas perimetrales, precisamente para organizar a la comunidad, a todo el mundo que quería acercarse, que este esfuerzo que realiza toda la población en general con esa actitud solidaria, amorosa por ir a rescatar, a veces también hay que organizarla y hay que contenerla para que tenga también su ritmo y tiempo. Entonces tuvimos que apoyar esa tarea de orden hacia afuera. Se tiene que hacer una doble tarea, también un trabajo binomio en ese sentido. Así es, paradójicamente, es un trabajo paradójico. Las otras brigadas las hemos contenido, que las organizamos, tenemos los listados y los nombres, y hemos contenido en espera de que el C5 nos solicite brigadas de voluntarios, que seguramente se requerirán en las próximas horas o los próximos días. ¿Por qué? Porque hay un importante grupo ya de voluntarios del mismo vecindario que están ahí al pie de la necesidad, pero enviarlos ahorita sería sobresaturar y estaríamos estorbando los trabajos. Entonces, los tenemos ahorita reclutados, están como reserva para que al momento que nos solicite la Coordinación Nacional o el C5, se enviarán. Son grupos de voluntarios. Los demás especializados sí los estamos canalizando, porque son personas capacitadas, entrenadas, con toda una referencia técnica importante, y como han sido las brigadas precisamente de arquitectura e ingeniería, que hoy los capacitaron, les dieron una orientación, unos formatos para trabajar, ellos de inmediato salieron a un trabajo muy concreto y muy específico. Experiencia y conocimiento de causa. Guadalupe, a raíz de la información que nos dabas acerca del agua que se necesita, el estado en el que debe estar, René Espinosa nos hace llegar una duda, y es ¿por qué es malo rellenar una botella de PET con agua y tomar de ahí? No es malo, digamos que de riesgo. Tenemos que asegurarnos de que el agua esté libre de cualquier elemento pues infeccioso, tóxico, etcétera. Primero tenemos que saber la fuente del agua, si es potable, si no es potable, y si es para consumo humano. Es importante no rellenar las botellas sin saber el origen del agua, y en todo caso, si se tiene duda, pues ya sea que se pueda hervir o clorar, cualquiera de las dos opciones es adecuada para en caso de que se tenga que consumir, porque pues va a haber personas que no tengan disponible agua purificada o agua de excelente calidad, pero estas dos medidas, cualquiera de las dos es muy útil para prevenir este tipo de infecciones, de enfermedades que van a venir después del sismo. Ya que ocurrió todo el evento, pues obviamente hay gente que desafortunadamente se quedó sin casa, sin dónde estar, y va a tener estas necesidades de saneamiento básico que son fundamentales para evitar otros problemas posteriores como son los brotes o incluso una epidemia, ¿no? Hay que mencionar que la UNAM abrió distintos centros de acopio. Uno de ellos, como ya lo decíamos, está en el Estadio Olímpico Universitario. Está también la Casa Universitaria del Libro, que está en la colonia Roma Norte, en la esquina de Orizaba y Puebla. También la FES Cuautitlán, en el estacionamiento del Campo 1 y Los Arcos, frente a Campo 4, para la gente que conoce y le queda cerca la FES Cuautitlán. Y recientemente abrió dos centros más. El primero está en la FES Aragón, en el edificio de gobierno, y un quinto centro de acopio en la FES Iztacala, en la explanada principal. A raíz de toda esta información de la que ya veníamos platicando, han pasado 30 horas desde este sismo, la información fluye de manera poco moderada, y Esther García nos pregunta directamente a la psicóloga, ¿qué tan bueno es escuchar tanto tiempo las noticias de lo que está pasando? Es decir, sí debemos estar informados, pero ¿hasta qué punto podemos hacer una pausa? Sí, creo que si estamos expuestos todo el tiempo a información, desastres que estamos viendo, llega un momento en que podemos, pues, como dice, llegar a saturarnos y llegar a obsesionarnos con esta idea. La mente, el cuerpo, el espíritu necesita momentos también de paz, de reflexión, de tranquilidad. Y entonces lo recomendable es estar informado, alternar y tratar de desconectarse en el mejor sentido
desconectar la mente para dedicarse quizá a cuestiones pues que nos hacen más, todavía más humanos, de el cariño que nos tenemos los unos a los otros, la familia, los amigos, los vecinos, escucharnos, platicar. Esto, además de que nos ayuda al que quiere ayudar, también ayuda al otro, y no estar centrados en la información, además una información tremenda que nos hace sentir impotentes muchas veces, y esta impotencia genera mucha desesperación y mucha frustración. Entonces es alternar y tener nuestros propios momentos de paz y de espacio interno. Dices información tremenda y además algo muy importante, no siempre es cierta, y eso... Exacto, no siempre es cierta, no siempre está basada en el conocimiento experto, sino que se van haciendo unas cadenas que cada vez se aumenta alguna catástrofe mayor. Nosotros estamos aquí, estamos expresando ahorita en México, lo vemos, lo mejor del ser humano. O sea, se está poniendo de manifiesto las mejores características, que son la solidaridad, el respeto, el cariño, la ayuda. Esas tienen que fluir, no la desesperación, la frustración y el coraje. Esa capacidad de pensar en el otro. Esta capacidad de pensar en el otro. De pensar y de ocuparte, no solamente preocuparte, sino ocuparte hasta y de cierta medida. Sí. En los últimos eventos, tanto sismos como huracanes, ha habido una serie de coincidencias, o como lo queramos pensar, y justamente Jorge Carballar nos habla, nos pregunta particularmente cuál es la relación o cuál es la situación actual del Popocatépetl. Bueno, el Popocatépetl desde 1994 viene teniendo una actividad bastante intensa, una actividad sismovolcánica bastante intensa. En ocasiones ha tenido periodos en los que ha aumentado, en ocasiones ha tenido periodos en los que ha disminuido un poco la actividad, pero digamos, ha continuado teniendo actividad bastante intensa desde esa época, o sea, desde ese año, ¿no? Entonces, hemos visto que, curiosamente, ninguno de los dos terremotos que han sucedido, digamos el del 7 y el del 19, ha provocado un aumento de actividad en el volcán, ni de tremor, ni de eventos volcanotectónicos. Por lo tanto, bueno, pues en ese sentido el volcán sigue teniendo, no es que esté apagado ni que esté dormido, simplemente sigue teniendo la misma actividad que ha tenido en el último mes o una cosa así, o sea, no ha aumentado. No tienen relación alguna. Hace ratito teníamos por ahí el teléfono de la Facultad de Arquitectura, ya nos lo pasaron, es el 5622-0866, y justamente tenemos más preguntas sobre este tema. ¿Cuánto tiempo están tardando en valorar los edificios o cuánto tiempo tarda este proceso de evaluación? Bueno, depende mucho del equipo que haga la evaluación. Hay equipos que tienen que tomar muchos datos y discutirlo y depende también del caso. A mí me tocaban, por ejemplo, ahora casos que eran muy evidentes y que se hace la valoración más rápida. Hay otros casos que están en gris, no están en blanco ni negro, sino están en gris, en donde hay que hacer mediciones y hacer un poco de cálculos rápidos para poder dar una opinión. Esos cálculos hay quienes los hacen rápido y hay quienes los hacen más tardados, porque también dependen de la experiencia. Pero en ese sentido se puede hacer la primera aproximación. Si es un caso muy grave, se puede hacer en realidad muy rápido, en media hora o una hora. Hablando de la ayuda que fluye, a diferencia de lo que ocurría en días anteriores con Oaxaca y Chiapas, que es una distancia considerable, los traslados es una cosa que se tiene que considerar.
Cuando hablamos de la Ciudad de México, pues estamos, digamos, aquí a la vuelta de la esquina, a la siguiente avenida, en la siguiente colonia, y más específicamente hablando del sur de la Ciudad de México. Pero nos preguntan, por ejemplo, a dónde se pueden dirigir con ayuda para Jojutla en Puebla. En el caso particular de los estados, deben de contactar a la Secretaría Estatal de Protección Civil respectiva o a los sistemas estatales de Desarrollo Integral de la Familia, es decir, el DIF estatal. Ellos, por lo regular, son las dos entidades, las dos dependencias gubernamentales que asumen las tareas de apoyo en este tipo de eventos. Muy bien. ¿Cómo identificar lo que es, parece una obviedad, lo que es lo urgente y lo que es lo importante en este tipo de eventos? Está establecido en el modelo, en el método, y que se deriva del enunciados normativos de la propia ley. Las tareas que ocurren en un evento de este tipo son, primero, enfocarse al rescate. Es lo más importante, en las condiciones que sea, pero es el rescate. Ese es lo prioritario. Por eso las tareas que se han realizado en estas últimas horas. 24 horas, 30 horas, han sido rescate. Después viene lo que corresponde al restablecimiento de la vida normal, regresar a la normalidad. ¿Cómo viene regresar a la normalidad? Bueno, lo que ahorita estamos recibiendo de ayudas, algunas van directamente en los puntos donde se requiere urgentemente la ayuda y otras tendrán que dosificarse. ¿Por qué? Porque hay damnificados, víctimas de edificaciones que han quedado dañadas y que van a estar en albergues amplios, abiertos, donde recibirán un gran número de pobladores y que estarán recibiendo ayuda. Y una ayuda, repito, no nada más material, sino psicológica, médica. Todo este esfuerzo tiene que coordinarse. Por eso ahorita, de verdad lo digo, y lo digo con todo respeto, es un disfrute este panel, porque lo que aprendemos en estas pláticas que estamos escuchando, bueno, son sumamente enriquecedoras para la cultura de la protección civil. Exactamente todo lo que se ha expresado es enriquecedor porque va a la cultura de la protección civil. La plática de la doctora, lo que nos acaba de mencionar Noemí, es decir, es extraordinariamente pacificador. Es decir, tenemos que equilibrar nuestro estado de ánimo, tenemos que lograr una armonía interna para seguir pensando qué va a ser, cuál es el siguiente paso, de manera equilibrada y no con angustia, no con ansiedad, porque finalmente eso va a pervertir o va a confundir nuestras decisiones. Seguramente esto nos llevará a decisiones no asertivas ni acertadas en un futuro. Nos pregunta aquí cuánto y cómo se pueden ayudar a los estudiantes en general. ¿Cómo se pueden ayudar a los estudiantes? Los estudiantes, como todos nosotros, como los profesores y los directivos, somos personas que sentimos y que nos desequilibramos también y que necesitamos de ayuda externa. ¿Cómo podemos ayudar a los estudiantes? Escuchándolos primero, reflejando los sentimientos. ¿Qué quiere decir reflejar los sentimientos? Regresarles en nuestras propias palabras aquello que nos están diciendo que están sintiendo, pero más elaborado y más tranquilo. Organizarlos, ayudar a los estudiantes, son una fuerza maravillosa. Se volcaron, la Facultad de Psicología de la Explanada estaba llena de chicos que quieren ayudar. Es una maravillosa fuerza que hay que organizar y que hay que encauzar, y también hay que apoyar en sus propias angustias. Una manera que tenemos también los seres humanos de canalizar esta angustia es ayudando, y los estudiantes y todos nosotros lo hemos estado haciendo en estas horas. Entonces, ¿cómo podemos ayudarlos? Organizarlos, escucharlos, y que su ayuda, su apoyo, su esfuerzo, su energía, su solidaridad sea encauzada, sea efectiva a través de la coordinación que estamos teniendo las diferentes dependencias, porque también hay que cuidarlos, son nuestros estudiantes, no los
sería irresponsable de nuestra parte mandarlos a ver cómo apoyan y a ver qué hacen. Sería irresponsable. Tenemos como universidad responsabilidad sobre nuestros estudiantes, por eso tenemos que ayudarlos a organizarse, contenerlos y encauzarlos. Y está muy bonito esto que dices, que ayudar es también es una manera de reconfortarnos. Sí. Las preguntas siguen fluyendo. Hemos hablado o escuchado muchas veces hablar del triángulo de la vida. Auxilio, Evangelista nos pregunta cómo funciona el triángulo de la vida y qué tan cierto es considerar a los elevadores como zonas de seguridad en los edificios. Los niveles de incertidumbre en relación a las estructuras son muy altos. Una estructura se estudia en términos de su estabilidad, de que cumpla las condiciones de estabilidad y de los mecanismos de falla que puede tener. Pero hay estructuras que vimos en 85 y que se vieron ahora, en donde no tuvieron mecanismos de falla sencillos, sino fueron totales, o sea, quedó pulverizado el edificio. Desgraciadamente en esos casos es muy difícil adelantar o tener una medida de protección. Y muchas de las medidas de protección corresponden a las viejas estructuras rígidas de muros de tabique, de puertas, etcétera. Las estructuras modernas de edificios de varios pisos son de esqueleto. Lo que soporta toda la estructura son las columnas, las traves y las losas. Hay dos consideraciones, pero muy inciertas, que se pueden hacer. Es preferible estar cerca de una columna que de un muro. El muro se puede pulverizar, la columna, desde el punto de vista de la teoría de las estructuras, es lo último que debe fallar. Es preferible que falle todo lo demás y hasta el último la columna. Segundo, hay muebles muy fuertes que pueden ayudar a soportar, amortiguar y soportar algo. Pero la verdad es que creo que el esfuerzo más importante es de prevención, lo que podemos hacer antes de un evento de estos, porque en el momento del evento tenemos muy poco tiempo. En edificios bajos conviene salirse, la alarma sísmica nos da 1 minuto para salirse. En edificios altos, pues buscar posiblemente columnas fuertes antes que cualquier otra cosa, y si hay un escritorio de acero, pues a lo mejor es una opción, pero todavía con niveles muy altos de incertidumbre. Y todo eso hay que identificarlo antes del sismo, como bien dices, porque en este momento no estamos conscientes, no estamos tranquilos, entonces no pensamos de manera acertada. Estamos por terminar esta primera hora de transmisión y Guadalupe se va a ir en unos minutitos, pero me gustaría que nos platicaras cuál es la labor que están haciendo ahorita, qué es lo inmediatamente, lo que sigue en esta tarea. Sí, bueno, en este caso, de quien más requerimos es de los estudiantes que ya están capacitados en primeros auxilios. Son los que pueden armar brigadas y apoyar en la atención primaria, digamos, de contacto. Y como decía la doctora, es importante no exponer a todos los alumnos que en el caso de medicina también, o sea, cuando fue lo de la influenza de 2009, todo mundo quería apoyar, todo mundo quería ayudar, pero necesitábamos capacitarlos y necesitábamos no ponerlos en tanto riesgo. Entonces, de preferencia, de lo que echamos mano es de los estudiantes que están ya capacitados en primeros auxilios, que tienen cierto conocimiento de lo que se debe de hacer, porque ahorita, bueno, después de un sismo hay caos, hay confusión, y es necesario tener personas que sepan qué hacer y cómo hacerlo. Y obviamente con el apoyo de los recursos que se necesitan en todo momento, le da bastante, digamos que más nivel de certidumbre a la población. La población en ese momento se siente pues insegura, se siente preocupada, vulnerable y es importante que esa atención primaria esté en todo momento disponible para cuando las personas lo necesiten, porque es fundamental y obviamente lo que decía el arquitecto, prevenir, contar ya de entrada en la población con un botiquín de primeros auxilios, tenerlo a la mano, tenerlo bien organizado, bien suministrado, para prevenir, no para angustiarnos, sino para
ser precavidos y en caso de que exista algún evento, pues poder ayudar incluso a los vecinos o a uno mismo. Guadalupe, esto es en cuanto a la población en general y nos hablas muy bien del equipo de la organización en cuanto al equipo humano que está participando ya en el apoyo. ¿Qué sucede con el material que requieren? ¿Cómo está organizado? ¿De dónde echan mano? ¿Cómo solicitarlo? ¿Y cómo la gente puede ayudar de manera definida y organizada? Sí, obviamente las instancias responsables pues son tanto el sector salud coordinado con la Cruz Roja, son los que reciben los recursos y ellos son los encargados de distribuirlos y de asegurar que esta ayuda llegue a todos lados. Obviamente a veces es difícil, no siempre es rápido y para eso pedimos también comprensión, pero se hace en la medida de lo posible y coordinándonos creo que funciona mucho mejor. Los recursos son indispensables y sobre todo tenerlos cerca de los eventos, de donde ocurrieron eventos catastróficos que pueden ocasionar más problemas. A la población también recomendarle que no se acerque a estos lugares porque pues incrementa el problema. En vez de ayudar, sabemos que quieren ayudar, pero a veces se incrementa el riesgo por exposición, por ejemplo, a gas, exposición a algún inhalante que se esté liberando y que pueda ocasionar más problemas que ayuda. Entonces, necesitamos que la población se contenga en ese sentido, se trate de mantener tranquila y las personas capacitadas en salud pues están al 100 apoyando para atender a esta población. Y para saber el tipo de ayuda que requieren estos equipos, ¿hay alguna página, alguna cuenta oficial donde podemos estar al pendiente? En la página de la Cruz Roja, ahí es donde están llegando los recursos, les sugerimos que entren ahí. Cada cierto tiempo se van actualizando, sí, claro. Es importante. Cuando ya tienen cierto abastecimiento de algún elemento, pues entonces cambian su listado, entonces les pedimos que monitoreen continuamente qué es lo que se necesita para que realmente podamos apoyar eficientemente con esto. Pues muchísimas gracias, solamente despido a la doctora Guadalupe Soto Estrada, especialista en epidemiología aplicada, académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina, por haber estado con nosotros y muchísimas gracias, pues te tienes que retirar porque la ayuda se sigue requiriendo y pues ahí estará, seguramente estaremos muy al pendiente de lo que ocurre, pero vamos a seguir informando en la siguiente parte de este panel sobre lo que sucede en este tema. Pues muchísimas gracias y nosotros seguimos conversando después de una pausa, pero antes les doy teléfonos importantes que debemos tener a la mano, como lo hemos comentado a lo largo de estos minutos, antes de que sucedan este tipo de eventos, tenerlos a la mano. Ya teníamos algunos tips como cuestiones médicas a la mano, documentos, la calma que siempre hay que tener, la información de fuentes confiables y responsables, pero tenemos el número, por ejemplo, del Locatel 5658-1111, el 068 para bomberos, el 065 de la Cruz Roja, 066 de la Policía, 911 para emergencias, el 071 de la Comisión Federal de Electricidad y para reportar fugas al 56 54 32 10. Pues hay algunos datos que seguramente serán de utilidad, si no es para ustedes, para la gente que está a su alrededor. Ayudemos, informémonos de manera responsable y volvemos aquí a este espacio en esta transmisión en vivo de TV UNAM, la UNAM ante el sismo. No se vaya. Seguimos en esta transmisión en vivo desde TV UNAM con la UNAM ante el sismo. Recuerde que pueden hacernos llegar sus comentarios, sus opiniones, sus dudas. Tenemos aquí a una serie de especialistas que nos están ayudando a resolverlos. Seguramente son dudas que no solamente son de ustedes, sino que compartimos una buena parte de la población. Nuestros números son 5622-9328, 5622-9330, 5424-0695. También están apareciendo ahí en su pantalla. Y recuerden que también pueden hacernos
llegar todas estas dudas y comentarios a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como TV UNAM Oficial, en Twitter como @TV UNAM, en Instagram estamos como @TV UNAM Oficial y también en YouTube @TV UNAM. Le decíamos que despedimos a alguien de medicina, a la doctora, pero se integra a esta mesa el doctor Carlos Andrés García Moreno, coordinador de servicios a la comunidad de la Facultad de Medicina, participante en las brigadas de auxilio de la UNAM. Pues muchísimas gracias por estar aquí nosotros. En los próximos minutos nos hablas de cómo están funcionando esta parte, pero me gustaría iniciar esta segunda parte del programa con algo que fue un parteaguas, y es el sismo de 1985. Es un antes y un después de lo que sucedió en términos de desastre, de lo que sucedió también en cuanto a lo que aprendimos, y en ese sentido son 32 años en los que hablamos de un término o de 2 o 3 términos que antes quizás no eran sino desconocidos, sí poco cercanos, y es el de la cultura de la prevención. Eduardo, ¿cómo llegamos ahora a este sismo de otra vez septiembre, otra vez 19? Pero las cosas han cambiado indudablemente desde aquel 19 de septiembre de 1985. Sin duda, Rosa, estamos hablando de 2 momentos importantes en la historia del país y sobre todo de la Ciudad de México. En principio, debemos reconocer que desafortunadamente la experiencia del 85 trajo muchas tragedias. Fue un impacto fuerte para la ciudad, hubo un vacío inmediato de reacción, de dirección, de mando, y nos enseñó las capacidades de la sociedad para autogenerar, para organizarse y actuar de manera independiente, clara y contundente. Esa lección simplemente hizo recoger algo que también corresponde al sentido común, que es la protección civil. Viene históricamente con el desarrollo del hombre, con el desarrollo de sus comunidades. Desde que el hombre se asocia, hay un sentido de protección. Hay un sentido de protección comunitaria en donde se resguarda, se cubre y conoce los efectos de la naturaleza y sabe cómo actuar. Eso de repente se nos olvida que hay que recoger esas experiencias, hay que escribirlas y hay que tener memoria de todo ello, precisamente para responder adecuadamente. Cuando los pueblos pierden memoria de la naturaleza, su cauce, sus expresiones, es cuando sufrimos mayores tragedias. Cuando reconocemos esos efectos, es cuando mejor nos comportamos. Y yo creo que si hacemos una valoración del día de ayer, en la ciudad tuvo una excelente respuesta. Los procedimientos de evacuación, los procedimientos de repliegue, porque en algunos casos hay que hacer repliegue, y esto seguramente José nos hablará más de ello. Sabemos que se tiene que actuar en esos momentos y son de una segundos. manera organizada, segundos, que son precisamente para poder protegerse, poder reaccionar. Y yo creo que aquí lo que hemos recogido en estos últimos años ha sido una profesionalización de la protección civil. Estamos profesionalizando la protección civil, estamos haciendo sistemas, estamos haciendo modelos como el que mencioné al principio, que es el que premian a esta dirección general con el Premio Nacional de Protección Civil. Y por el otro lado, estamos creando una cultura individual y social. Individual a través de cada universitario, que en donde estas tareas que se realizan a través de las comisiones locales de seguridad de cada facultad, de cada instituto, se crea una preocupación de protección civil para ocuparse en tareas concretas de prevención y protección. Entonces, primero estamos creando esa cultura individual, en donde cada universitario empieza a generar una conciencia y un registro de esa responsabilidad profesional de la protección civil. Y entonces estamos produciendo, además de profesionistas de alta calidad de acuerdo a la especialidad, estamos produciendo un profesionista que lleva una etiqueta que significa protección civil. No dejes de desempeñarte en tus futuras actividades profesionales pensando en que tienes una responsabilidad de protección civil. Eso te lo llevas a tu casa, eso te lo llevas a tu comunidad y se convierte en un efecto multiplicador. Y ese efecto multiplicador es lo que trae el resultado como eventos de ayer. Estos eventos, desafortunadamente, estamos contando unos edificios, estamos contando víctimas,
pero desde 85 se mejoraron las técnicas de construcción, se modificaron las normas en materia de construcción, no nada más las técnicas, y esto será seguramente José quien amplíe más este tema, pero esto ha contribuido para que las edificaciones sean más sólidas, más seguras y resguarden a los habitantes de cada una de estas edificaciones. Entonces tenemos que seguir alentando, tenemos que seguir empujando por los temas de protección civil para que tengamos un efecto multiplicador con cada universitario. Llevar a casa, llevar a su comunidad las tareas y sobre todo la responsabilidad de la prevención y la protección civil. Exactamente, es decir, toda esta serie de conocimientos que repercutan de manera consciente y responsable y tener, creo que siempre eso en la mente, la responsabilidad social que tenemos desde cada una de las trincheras en la que todos nos encontramos. Vamos a seguir platicando de las brigadas, por ejemplo, pero antes los invito a ver una cápsula precisamente de la investigadora Mireya Imas, que es también conductora aquí de TV UNAM, y nos platica qué sucede con esto de las brigadas que salen desde el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Volvemos. Mira, es absolutamente emocionante, desbordante, que en medio de la tragedia nuevamente los mexicanos estamos desbordados. Aquí no ha parado el día y la noche la gente atrayendo cosas, la gente ayudando. Estamos llenos de voluntarios y voluntarias. Realmente es muy emotiva la respuesta frente otra vez a una tragedia que no debía de haber ocurrido si tuviéramos las reglas y las normas que se requieren en este país. Cuéntanos, en términos de la gente de ciencia, de la UNAM, los especialistas, ¿qué es lo que se está haciendo también para apoyar a la ciudadanía? Pues mira, en este momento la urgencia es conseguir víveres y alojamiento para la gente que se está quedando sin casa y que no tiene para comer. Y también estamos apoyando con brigadas de médicos, con brigadas de ingenieros, de arquitectos, para hacer evaluaciones de los edificios, para que la gente esté segura si puede o no puede entrar a sus viviendas. Y bueno, y para la atención médica directa. Y como puedes ver, pues aquí tenemos un centro de acopio en el cual, pues la verdad, la respuesta ha sido absolutamente maravillosa. Tenemos todo lo que hemos pedido llega, lanzamos una alerta y a los 3 minutos ya está viniendo gente a cumplir con la demanda que se solicitó. Realmente la respuesta de la gente ha sido maravillosa y yo creo que pues eso es lo que en este momento, más allá de la tragedia, hay que rescatar. Pues ahí está una muestra de esta participación ciudadana de universitarios, de investigadores, de estudiantes, pero que permea en la población en general, a pesar del caos que se vivió un poco ayer, que es, digamos, natural, por la falta de electricidad, por estas fugas, por la angustia que sentimos. Es algo que ha ido fluyendo de manera natural, precisamente a partir de lo que nos platicaba Eduardo, pero algo que no podemos dejar de mencionar en estos momentos es la lluvia. En este momento hay pronóstico de lluvia intensa, más bien ha habido lluvia intensa en las últimas semanas, y en este momento está lloviendo. ¿Cómo afecta esto de la lluvia para que la ayuda fluya, para que la ayuda llegue a donde tiene que llegar? Bueno, pues en principio, para el tema de sismología, en realidad la lluvia tiene poco efecto. O sea, la lluvia no afecta en general la ocurrencia de sismos, ¿no? En cuanto a la ayuda, pues bueno, obviamente tampoco afecta, se pueden comunicar al Servicio Sismológico Nacional. Nos vas a dar la página para estar bien informados. Sí, y tener información la de primera dirección mano. Que se conectan a la página del Servicio Sismológico Nacional, que es www.ssn.unam.mx, ¿sí? Allí la información que nosotros proporcionamos es información fiel, es la información obtenida por medios científicos y los medios y con la tecnología y con la información que proviene precisamente de las estaciones que tiene el Servicio Sismológico, y es el ente o el organismo oficial para proporcionar información sísmica en el país. A raíz de estas brigadas que se organizan, en las que tú estés de responsable, ¿cómo es que fluye? ¿Cómo se decide a qué punto llegar? ¿Cómo es la información que se da y la ayuda que se presta a los ciudadanos, dependiendo, supongo, el punto al que llegan? Es correcto. Bien. Todo el proceso fluye de acuerdo a lo que Protección Civil nos indica a nosotros. Las brigadas inician
a través del comunicado que manda el doctor Enrique Graue a la comunidad universitaria. De ahí, el doctor Fajardo Dolci, director de facultad, me encomienda hacer un bloque únicamente de medicina, egresados y estudiantes. Pero cuando empezamos a hacer este bloque, no solamente llegan una gran cantidad de médicos, sino también equipos multidisciplinarios del área de la salud. Entonces, eso nos permitió formar equipos que pudieran cubrir diversas necesidades en áreas específicas. ¿Qué tipo de necesidades, por ejemplo? Bueno, ¿qué es lo que se espera en estos desastres? Primero, cualquier persona que es rescatada de un derrumbe, del colapso de un edificio, tiene traumatismo craneoencefálico y lesión cervical hasta demostrarse lo contrario. Pero aparte es un paciente politraumatizado. Es decir, es un paciente que requiere una referencia rápida, un triage rápido solamente, aseguración de vías aéreas, una estabilización y de ahí una referencia rápida al hospital. Estos son los casos más severos. ¿Qué otro tipo de atenciones hay? Bueno, hay personas que tienen, por lo propio de mover escombros, se lesionan, se tuercen, tienen esguinces, tienen cortaduras que requieren curaciones. Aportamos apoyo también en eso. Personas que han entrado en crisis de ansiedad o que entran en estados de depresión, procesos de duelo por la pérdida de un ser querido. Estas personas también tenemos que darle tratamiento. De hecho, parte del equipo multidisciplinario tenía también psiquiatras egresados de la Facultad de Medicina, pero también teníamos un equipo psicológico. Otra complicación que tenemos, pacientes descompensados por enfermedades metabólicas. Pasa que los pacientes por evacuar dejan los medicamentos, se cierran, no les dejan el acceso, no tienen a veces inicialmente la forma de adquirir medicamentos y se nos descompensan. Nosotros queremos evitar eso, o simplemente por el estado de agitación predispone a un estado hipertensivo. Entonces, estamos en estado alterado en algún sentido. Estamos alterados, tenemos la presión alta. Entonces, ¿qué requerimos? Tranquilizar a esta población, hacer que se sienta segura desde un aspecto tanto físico como emocional, de la importancia de estas brigadas multidisciplinarias. Exactamente, de las que ya nos hablaba Noemí. Y platicábamos también de las lluvias que no afecta o no tiene relación directa con cuestiones sismológicas, pero sí repercute en la manera en la que la ayuda llega, en cómo se hacen los rescates. ¿Qué sucede en estos casos cuando estamos a 30 horas de la emergencia, se sigue necesitando ayuda en distintos puntos y aparece la lluvia como sucede en este momento? Eduardo. Bien, sin duda es parte de los desafíos que tiene un rescatista. Por eso hablábamos hace un momento de las cualidades que debe tener un rescatista, el inmediato. Este que ahorita tiene que estar en labores de rescate donde todavía suponemos que pudieran haber víctimas atrapadas con vida. Entonces, debe tener unas cualidades, debe tener unas características, y si está lloviendo, pues está lloviendo. Y ese es parte del amor, de la convicción a la tarea del rescatista. Es ese acto solidario de entrega a lo que se está haciendo. Creo que aumentan algunos riesgos, que eso no me correspondería explicarlos, esa es una cuestión muy técnica, en donde estamos hablando ya de estructuras, cómo se acomodaron, cómo se colapsaron, en fin, y esto solamente en el momento se dé las posibilidades de apuntalar, de ejercer alguna serie de tareas que puedan asegurar las diferentes losas acomodadas, etcétera, para que la labor del rescatista siga. Pero está lloviendo, y ahorita vamos para allá al centro de acopio y vamos a seguir trabajando, y si está lloviendo, bueno, pues ojalá no nos dé gripa. Exactamente, porque las labores continúan y las necesidades continúan. Eduardo Cacho, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado durante estos minutos. Es información valiosa, es información importante que no debemos guardarla, sino que es importante hacerla llegar a la población, porque es ella quien la necesita, no solamente quien está afectado directamente, sino para poder ayudar a los demás y entonces crear estos lazos humanos que se vuelven lazos comunicantes indispensables. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y pues te despedimos de manera muy sentida y seguimos conversando con nuestros especialistas. Con mucho gusto. Mucho éxito y seguramente estaremos. A ti y a tu público. Pues muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Tenemos aquí dudas importantes que nos hablan y nos preguntan para José. ¿Qué cualidades deben tener las zonas seguras dentro de casa y fuera de casa? Estas características. Bueno, es de lo que hablábamos hace un momento. Sí. Lo más importante es estar desde el punto de vista de las edificaciones en una que esté bien diseñada, bien construida
y con una operación adecuada en que se le dé mantenimiento y conservación. Existen edificios con mucho tiempo que se han mantenido bien, podríamos hablar incluso de edificios históricos como la catedral, que se ha comportado excelentemente ante los sismos. En la época moderna un excelente edificio es la Torre Latinoamericana, que se hizo en los años 50 y ha tenido una conducta excelente, pero estuvo bien diseñada, se diseñó a partir de un análisis dinámico que hizo el doctor Newman y el doctor Leonardo Seffart en términos de cimentación, y que han demostrado que un buen diseño, un buen proyecto y una buena construcción dan buenos resultados. La aplicación del reglamento para concebir la edificación, el buen diseño de su estructura y su buena construcción, pues nos hacen ver que hay muchas edificaciones en la ciudad que no han sufrido ningún daño, que se han mantenido intactas. Sí. Estar en unas edificaciones pues es la prevención más recomendable, y hay otras que se desmoronaron como polvorón porque seguramente no solo tuvieron una falla, sino tuvieron múltiples fallas desde su concepción, su diseño o su falta de diseño, y muchas veces también en términos de su construcción. Hablando de las causas de los sismos, que es de lo que nos hablabas al principio de este programa, hay muchas dudas sobre la relación que tienen los sismos. Ya lo veíamos con la lluvia, que qué relación tiene con el sol, y una muy particular que nos habla de la que se descargue la placa que falta cerca de Guerrero, siendo que ya se descargó la placa de Cocos. ¿Cuáles son las probabilidades? ¿Cuál es el estado en el que se encuentra bien, esta zona? Sí, bueno, primeramente, la actividad solar tampoco tiene una influencia, ningún tipo de influencia sobre la actividad sísmica en la Tierra. O sea, el tipo de actividad que tiene el Sol no tiene efectos sobre el movimiento de las placas tectónicas. Entonces, por ese lado, el hecho de que haya habido una coincidencia de una tormenta solar justamente unos días o unas horas antes del sismo del 7 de septiembre, pues ha sido también una absoluta coincidencia, ¿sí? Por otra parte, hablando sobre digamos, la zona de subducción de Guerrero, efectivamente hay una preocupación por el hecho de que en esta zona muy particular de la costa de Guerrero, ¿no? Digamos que ya tiene aproximadamente 100 años, un poco más, que no ha habido un sismo de una magnitud considerable. O sea, sí ha habido sismos pequeños, por supuesto, pero no ha habido un gran sismo en lo que se conoce como el gap de Guerrero o la brecha de Guerrero. Se refiere uno a la brecha de Guerrero como una brecha temporal. O sea, no es que haya un hoyo ni una grieta. No. Es una forma de hablar sobre un espacio de tiempo y un espacio, ¿no? En donde no ha habido sismos importantes. Entonces, actualmente hay un proyecto de investigación en colaboración con la Universidad de Kioto en Japón, precisamente para estudiar esta zona, ¿no? Efectivamente, hay, por una parte, la posibilidad de que ciertos movimientos que no son propiamente sísmicos, o sea, hay deslizamientos asísmicos en esta zona, que no sabemos si están, digamos, este movimiento asísmico, que puede llegar a durar del orden de meses, o sea, del orden de 3 o 4 meses, no produce sismos, pero sí descarga esfuerzos y sí descarga energía. No sabemos si esa relajación de energía se está transmitiendo a la zona sismogénica o no. Precisamente, justo hay un proyecto para estudiar cuáles son las posibilidades de que haya un sismo mayor, ¿no? Sabiendo que hay este deslizamiento asísmico. Ahora, por otra parte, en el caso del sismo que ocurrió el 7 de septiembre,
Este sismo del 7 de septiembre ocurrió dentro de la placa subducente, o sea, dentro de la placa de Cocos. ¿Eso qué significa? Que efectivamente, de una manera similar al caso de Guerrero, la zona de subducción en el istmo de Tehuantepec, propiamente la interfaz, no ha tenido un sismo también importante en muchos años. Por lo tanto, se considera también un gap o una brecha, ¿sí? El sismo que ocurrió el 7 de septiembre no descargó la energía de esta brecha. Por lo tanto, efectivamente sigue la posibilidad de que en esta misma zona vuelva a haber un sismo de magnitud, pues puede ser de 7 o más, ¿no? Miguel Ángel, y en este sentido me parece importante recalcarle a la población que hay información que quizá nosotros no tenemos que saber, es decir, que la población en general no debemos intentar entender, sino que justamente el sistema sismológico hace una labor importante para interpretar toda esta información que llega. Es una información que está fluyendo todos los días, a todas horas, en todo momento, desde todos los puntos de la República Mexicana. Nos decías, hay 60, 70 puntos en toda la República, y entonces una de las labores importantes es traducir esta información, es decir, no todo lo tenemos que saber, pero ahí está la página del sismológico para que estemos informados de lo que debemos y de lo que nos afecta y de lo que podemos hacer, para no confundirnos y entonces tampoco entrar en esta confusión de sobreinformación también. Siguiendo con nuestras preguntas, tenemos una aquí que nos habla de periodos. ¿Es posible, Noemí, saber cuánto tiempo tarda un proceso de recuperación? Nos habla de los mexicanos en general, pero yo me referiría en particular al sismo, a un sismo de magnitud como esta. Un estado de crisis es un estado temporal en donde las personas sufren una desorganización emocional debido a que hay un evento que no pueden afrontar, no pueden controlar, no lo pueden resolver con los mecanismos que lo han hecho en otros eventos. Entonces, en esta etapa de crisis es muy importante, y esto lo quiero enfatizar, que las personas no estén solas, porque no pueden tomar decisiones de una manera tranquila y organizada. Necesitan una compañía, necesitan en ese momento un sostén, porque están pensando solamente tienen pensamientos fijos, como de túnel, y de eventos y quizás hasta de imágenes que se les fijan. En este estado de crisis severo, según los especialistas, dura aproximadamente unas horas, o sea, de 1 a 4 horas, este estado de desorganización absoluta. Si encuentran a una persona que las apoye, que las contenga, que les ayude a restablecer un cierto equilibrio, pasarán unos días y podrán volver a emerger sus fortalezas para encarar los problemas que se tengan que encarar, primero los más urgentes y los que sean posibles también, y después otros que vendrán, ¿no? Porque siempre habrá más. Siempre habrá otras preocupaciones. En los momentos primeros es importante que la persona esté acompañada, que salvaguardar también la integridad física y emocional de la persona que está en crisis, pensando que es pasajero, y que si esta persona tiene recursos y ha tenido en su vida recursos para afrontar otras problemáticas, seguramente va a poder brincar este obstáculo y volver a organizar su vida, organizar su pensamiento, su mente y su estado emocional para tomar las decisiones más pertinentes. Quisiera hablar del estrés postraumático, por ejemplo. Muchas personas están en este momento viviendo un estrés postraumático a partir de ayer. La angustia
el estado de crisis es natural. El estar pensando y reviviendo los eventos y angustiándose es natural durante un periodo. Si este estado de angustia va más allá de 15 días, de un mes, es necesario que consulten con un especialista para revertir este estrés postraumático y ayudarlos a restablecer el equilibrio emocional. Y es, en otro sentido, lo importante que resulta hacer comunidad. También, Hacer si no somos comunidad. nosotros capaces, pues estar con alguien que sí nos reconforte en ese sentido. Que sí nos reconforte. Siempre en este estado de crisis, siempre tenemos, ojalá siempre tengamos y busquemos un apoyo, el apoyo más inmediato para que la persona en crisis pueda estar lo más resguardada posible. Y evitar los contagios en este sentido negativo también. Por supuesto. Sigue fluyendo la información en este tipo de casos, a cada momento se actualiza. Nos informan, por ejemplo, que concluye la labor en el TEC de Monterrey, donde se confirman 5 muertes. También Google ubica edificios colapsados y activa herramientas por zona para tenerlos muy claros, y se actualiza también el número de muertos. Suman 230 muertos, 100 de ellos aquí en la Ciudad de México, el resto está en el estado de Morelos, también en la ciudad, en el Estado de México y también en Puebla. Y bueno, hay información importante también de la UNAM. En un comunicado nos comunica que el Colegio de Notarías del Distrito Federal y el Notario de la Ciudad de México, junto con el Consejo Directivo del Colegio de Notarios, acordó atender y asegurar gratuitamente, y además realiza también de manera gratuita trámites como fe de hechos, testamentos y diligencias similares. El teléfono es el 5511-1819. La información sigue fluyendo y las necesidades también siguen cambiando. Me gustaría que nos hablaras, Carlos, de cuáles son las necesidades, y nos pregunta actualmente Manuel López, ¿qué es lo que se necesita en este momento en los centros de acopio? Bien. ¿Cuáles son las necesidades inmediatas? Los centros, por fortuna, estamos recibiendo bastante material. ¿Qué hemos visto que falta? Medicamentos. Ahora, aquí hay que aclarar. Hay personas que han querido traer medicamentos controlados. Lo ideal es que estos medicamentos controlados sean administrados en ambientes hospitalarios y no como tal en albergues, en zonas vías de vía pública. Así es, eso no. ¿Qué sí sirve? Antipiréticos, analgésicos, vendas, jeringas. Esto es importante. Luego nos dan jeringas y el paquete está abierto. Si viene algún paquete estéril y está abierto, lamentablemente no podemos tener la garantía de que esté estéril o no y tenemos que desecharlo. Requerimos equipo de curación. Y solamente en algunas zonas de mayor derrumbe, equipos para vía aérea y equipos de hemostasia en caso de ser necesarios. Eso es lo que la parte médica se requiere. En cuanto a otro tipo de insumos, los albergues estamos viendo que habrá comida enlatada, que tengamos agua embotellada, siempre y cuando no habrá estado expuesta al sol, ya se había mencionado eso previamente, papel higiénico, equipo de higiene personal. Ese tipo de insumos son los que requerimos. Mantas también, por ejemplo, para apoyar en los albergues. Todo este tipo de insumos lo hacemos llegar a los albergues. Pequeñas despensas para aquellas personas que perdieron sus casas. ¿Por qué? Porque en lo que se da la reconstrucción de la casa, estas personas no tendrán un lugar adecuado quizás para poder elaborar alimentos. Entonces estarán en los albergues donde se les dará este apoyo. Ese tipo de invitaciones. Exacto, la ayuda va a tardar mucho en llegar a quien lo necesita, pero además son ayudas distintas conforme pasan las horas. Recuerden que los centros de acopio de la UNAM están en el Estadio Olímpico, la Casa Universitaria del Libro, la FES Cuautitlán, y recientemente abrió también en la FES Aragón y la FES Iztacala. Parece insistente, pero hay muchísimas preguntas sobre qué hacer cuando hay cuarteaduras, qué hacer cuando ya pasó el sismo, cómo revisarlo, cómo solucionarlo. Y hay una pregunta que me parece que está también aquí un par de ocasiones, que es ¿hasta qué punto, cuál es ese lapso de tiempo en el que vamos a dejar de saber de edificios dañados, colapsados, que estén en un riesgo importante y que pongan en riesgo a la población? Bueno, he insistido mucho también en las tipologías constructivas. En general, en 85, la mayor cantidad de daños se concentró en edificios entre 6 y 16 niveles. Creo que ahora los colapsos de edificios volvieron a cumplir con ese rango. En el caso de los daños, hay una mayor variedad, incluso que la que hubo en 85. Es una novedad de este sismo.
Las cuarteaduras en edificios de esqueleto de concreto que se presentan en los elementos de concreto son las que nos deben preocupar y tiene que revisarlas un experto. Mucha gente, la percepción es difícil, ve los muros cuarteados de tabique que son de relleno, que son elementos de albañilería no estructurales. Bueno, hay que repararlos, pero no debemos preocuparnos, pero tampoco hay que dejarlos pendientes, hay que repararlos. En las tipologías constructivas que están sobre muros de tabique y castillos y que tienen cuarteaduras, esas son más preocupantes. Hay patrones de cuarteaduras que los que nos dedicamos a esto pues las podemos interpretar rápidamente, no sería factible decir en este momento es como un médico que tiene que diagnosticar si es tuberculosis de pulmón o una crisis de tosferina, pues él ve la radiografía y no sabe decir, yo no vería nada ahí, pero en el caso de las cuarteaduras sí hay una serie de patrones que podemos identificar. Por eso lo que comentaba que puede hacer la población, que no requiere un experto, es monitorear las cuarteaduras. La teoría es impecable. Si una cuarteadura o una falla, una fisura, sobre todo en muros de tabique, continúa o aún en los de concreto, sin que haya un esfuerzo extra, quiere decir que hay un riesgo mayor. Si no continúa deformándose el elemento estructural o el muro de tabique, aunque sea de relleno, podemos estar más tranquilos y esperar, desde luego revisarlo y todo, pero ya es un elemento de calma y no de preocupación. Las cuarteaduras en los elementos estructurales, si son en columnas, son los que más nos deben preocupar. En el caso de fisuras o cuarteaduras en columnas, sobre todo en donde está el empotre entre la columna y la trave, esas hay que llamar al experto, pero salirse antes de llamarlo, ¿no? No es posible dejarlas a la interpretación del habitante, hay que llamar al experto, pero por lo pronto tomar distancia. Y en estas dudas en cuanto a cuánto tiempo se llevará el dejar de detectar edificios altamente en riesgo en la Ciudad de México a partir del sismo de ayer. El problema, la gran preocupación es lo que comentaba el doctor. Si no tuviéramos riesgos de una réplica, pues muchos edificios que no se cayeron, aunque estén dañados, se podrían ocupar. El problema es que un edificio que ya está dañado perdió su capacidad resistente. Y si antes aguantó mal un sismo de 7.5, pues es posible que después de los daños, que además perdió elasticidad, ya está en periodos plásticos, pues con una sacudida termine colapsando. Ese es el problema que tenemos. La lluvia, por ejemplo, nos afecta también, curiosamente, porque como hay grietas, empieza a penetrar el agua por esos lados y vuelve más sensibles y reblandece algunos elementos, etcétera. Tenemos un rato de incertidumbre. La mayoría de edificios que a mí me ha tocado ver son muy claros, o hay que abandonarlos o hay que tomarlos con calma. Los que están en condiciones más grises, pues hay que hacer estudios más precisos, a veces hasta tomar muestras de materiales, hacer mediciones y hacer cálculos al respecto. De estos últimos análisis que se han hecho, ¿cuáles edificios, por ejemplo, hay alguno que se tenga que desalojar inmediatamente de los últimos momentos? Bueno, de los que yo vi sí hay algunos que recomendamos el desalojo y así se hizo. Y ya se hizo, ya está. ¿Y estos fueron en zonas cercanas? En la colonia Portales. Particularmente. Particularmente. Adelante, Noemí. Como también decir que en estos casos la paciencia, que es difícil tener paciencia, pero la paciencia ayuda. Las personas, por supuesto que están desalojadas de su edificio, quisieran que inmediatamente les dijeran si sí o si no, y entrar por sus pertenencias. Es muy comprensible esta impaciencia y esta sensación, pero
la prudencia, la paciencia, la escucha de los expertos, el pedir el apoyo para que dictaminen y actuar en consecuencia va a venir en beneficio de ellos mismos, de sus familias y de todos. Entonces, se va a poder hacer, pero en el momento que los expertos lo digan. Y pues ahorita solo hay que saber esperar. Mantener la calma. Hay muchas preguntas en el sentido de cuáles son las causas de los sismos, desde estas tormentas solares, nos preguntan particularmente por la excavación del subsuelo de las industrias petroleras, nos hablan de por qué no suenan las alarmas sísmicas a tiempo, como ocurrió en este último evento, y también nos preguntan mucho sobre el megasismo. Ya. Muchas preguntas en una. Bien, las causas de los sismos. Un sismo esencialmente ocurre cuando hay una liberación repentina, una liberación rápida de esfuerzos que están acumulados en el subsuelo. Esta acumulación de esfuerzos puede deberse a muchas causas, o sea, puede ser debido a causas propiamente tectónicas, o sea, propiamente el movimiento de las placas tectónicas. Puede ser también debido a actividad volcánica. Puede ser debido también a, por ejemplo, un sismo puede ocurrir cuando hay un colapso de una caverna o una mina. Efectivamente, también puede haber sismos provocados por el hombre, por ejemplo, en una explosión atómica. Pregunta justamente de su relación con los ensayos nucleares de Corea del Norte. No hay ninguna relación tampoco. O sea, por una parte, efectivamente, los ensayos nucleares producen sismos, pero estos sismos tampoco tienen ninguna relación con los sismos que han ocurrido aquí en México, ni con el del 7, ni con el del 19 de septiembre, ¿no? Efectivamente, el megasismo, ¿no? Perdón, antes de continuar. Entonces, esta liberación repentina de esfuerzos normalmente se produce por un deslizamiento en una falla, digamos, entre dos grandes bloques de roca. Entonces, ese deslizamiento lo que provoca es la transmisión de ondas que se propagan a través de la corteza o incluso hasta el otro lado de la Tierra. Y lo que nosotros sentimos pues, precisamente es el arribo de estas ondas elásticas que se han propagado desde el epicentro o desde donde ocurre el sismo. Ahora, el megasismo, en realidad no sé a qué se refieren con este megasismo. O sea, hay efectivamente la creencia de que todavía falta un sismo gigantesco. De una magnitud mayor. De una magnitud mayor. No se puede descartar, por supuesto, la ocurrencia de un sismo con una magnitud mayor. Sin embargo, es muy poco probable, ¿sí?, tener un sismo de magnitudes más grandes. Repito, no se puede descartar. O por lo menos hay que aclarar que no es una posibilidad que venga de la mano con un sismo con el que acaba de ocurrir. No, así es, efectivamente. O sea, el hecho de que hayan ocurrido grandes sismos, me refiero al sismo del 7 de septiembre. Quiero aclarar que el sismo de ayer, en términos sismológicos, realmente no es un gran sismo. O sea, un sismo de 7... Contrario a lo que podríamos pensar. Efectivamente, ha producido más daños en la Ciudad de México, no porque haya sido un sismo más grande que el anterior, sino porque ha ocurrido mucho más cerca, ¿sí? O sea, ha ocurrido a 120 kilómetros de distancia, el epicentro está a 120 kilómetros de distancia y el sismo del 7 de septiembre ocurrió a 700 kilómetros de distancia. Nos preguntan aquí justamente si el epicentro de un sismo puede ser en cualquier parte de la República o nos preguntan en particular si puede ser en Sonora. Si puede ser el epicentro. En Sonora, de hecho, por la falla de San Andrés. Bueno, tiene que ver. Puede ser, tiene que ver, pero en realidad en Sonora mismo hubo un sismo el siglo antepasado, en 1898, en Bavispe, y fue un sismo también de magnitud 7. Sí pueden ocurrir sismos en cualquier parte, sin embargo, la mayor parte de la sismicidad que ocurre en México ocurre a lo largo
de la costa del Pacífico en la zona que nosotros llamamos zona de subducción del Pacífico. Ahí es donde ocurre la mayor parte de la sismicidad. Y es lo que nosotros conocemos como zona sísmica. Exactamente. Esa zona es la zona sísmica y es la que normalmente produce más sismicidad y también los sismos más grandes. Sin embargo, puede temblar, puede haber sismos, como hemos visto recientemente también en la zona de Teotihuacán o en Coahuila o en digamos en el Valle de México mismo, ¿sí? Y ya digamos la otra pregunta que nos hacían es acerca de la alerta. ¿Cómo funciona una alerta sísmica? Sí. Una alerta sísmica funciona de la siguiente manera. Las ondas sísmicas viajan a una velocidad que puede ser del orden de 4 kilómetros por segundo. Entonces, una vez que ocurre un sismo, si nosotros somos capaces de identificar que ha ocurrido un sismo de una magnitud mayor a una cierta magnitud que nosotros definimos previamente, los sensores o los sismógrafos que registran ese sismo cerca del epicentro, mediante un algoritmo matemático, identifican que el sismo es mayor que esta magnitud y envían una señal electrónica o digamos una señal, puede ser de radio o de internet, al centro de monitoreo donde está la alerta sísmica, avisando que va a haber un sismo. La diferencia de velocidad entre la propagación de las ondas y la velocidad a la cual viaja la luz es muy grande. O sea, la luz viaja prácticamente a 300.000 kilómetros por segundo, o sea, llega prácticamente instantáneamente inmediatamente al centro de monitoreo, y las ondas que viajan, vamos a decir, 400 kilómetros a 4 kilómetros por segundo, pues vamos a tener aproximadamente 100 segundos de antelación antes de que llegue el sismo. En el caso del sismo de ayer, lo que sucede es que el epicentro estaba más o menos a la misma distancia entre la estación más cercana de la alerta y de la Ciudad de México. Por eso es que la alerta sísmica sonó al mismo tiempo, sonó de manera simultánea la alerta sísmica con el sismo. Por eso no es que haya fallado la alerta sísmica, es que simplemente el epicentro se encontraba mucho más cerca de la Ciudad de México. Son tiempos distintos. Efectivamente. Hay que entenderlo un poco de esta manera. Tenemos aquí una pregunta que parece un poco sugerencia, y es por qué los rescatistas no utilizan los aparatos auditivos que usan los sordos para escuchar con mayor precisión a los sobrevivientes, ya que tienen un excelente alcance. ¿Puedes comentarnos algo sobre el tema? Sí, bueno, para empezar, estos equipos no son a veces muy baratos para poder adquirir, y a veces por las zonas, como son zonas de derrumbe, son zonas más abiertas, o es más fácil escucharlos desde la ubicación en la que están las personas rescatistas. Ciertamente hay equipos especiales que algunos tienen estos aparatos distribuidos en las zonas de mayor daño o que tenemos reporte que hay más personas capturadas. Entonces ahí es donde estos equipos se llevan. Zonas que son un poco más abiertas, los rescatistas generalmente van abriendo poco a poco. Hay patrones, de hecho, en relación a cuando se derrumba un edificio. Y esto también es en base a la estructura del edificio previamente construido y zonas donde se sabe que hay ocupación por personas. Las personas rescatistas se enfocan en estas áreas primero, y entre rescatistas algo muy común que se hace es que cuando estás en una zona que se espera que abra una persona, los rescatistas lo que hacen es levantar el puño. Esta señal lo que pide es que todo el área guarde silencio. Generalmente las personas atrapadas, cuando sienten el movimiento, se escucha la voz de los que están afuera, porque hacen un ruido para que los puedan escuchar, responden, gritan, empiezan el llamado. Esto pues hace también un poco obsoleto el aparato. Cuando hay una adecuada interacción social y cuando hay un adecuado adiestramiento del equipo de búsqueda y rescate. Es decir, hay equipo muy especializado. Noemí, adelante. Sí, aquí una cosa que si no podemos, como nos dice Miguel Ángel, prever si va a haber un gran sismo o no, ni de qué magnitud, ni en dónde va a ser el epicentro, porque eso no lo podemos saber, no lo podemos prevenir, pero lo que sí podemos saber es qué hacer en caso de sismo. La cultura de la prevención, la protección civil
esto que nos ha enseñado y que nos enseñó desde el sismo del 85 y que se viene repitiendo y que hacemos simulacros y que tenemos muchísima más información y que tenemos claro, buscamos las columnas, como decías, José, en los puntos más fuertes de nuestras construcciones, sabemos el botiquín que tenemos que tener, o sea, toda esta cultura de la protección y toda esta prevención sí nos ayuda muchísimo para sentir una mayor seguridad y actuar en automático en el momento que viene un sismo. Si no lo podemos determinar el día, la hora, sí podemos saber qué hacer en el momento en que se presente. Aquí algo muy importante a destacar es que hay una adecuada respuesta social organizada. Cuando la sociedad se organiza para fines de búsqueda, nos volvemos literal núcleos completos de búsqueda, que son mentes distintas con estos enfoques y que por lo tanto mejora la atención, mejora los sistemas de prevención y genera mayor integridad y compromiso para, en este caso, las víctimas de estos siniestros. Lo cual da resultados e incertidumbre a la población en general. También hay preguntas en las que insiste, hay universitarios preocupados e interesados en saber si ya se llevó a cabo la revisión de todas las instituciones de la universidad y si están en estado, ya no lo habías mencionado un poquito, pero ¿por qué no nos lo repites? Bueno, nosotros hicimos una revisión de la parte correspondiente a la Facultad de Arquitectura, pero mantuvimos comunicación con otras facultades. La universidad, lo que es los elementos estructurales, gozan de buena salud. Sí hay daños sin precedente que no se habían presentado en otros sismos. En los elementos secundarios, la universidad, todos los muros que tiene de tabique vidriado son de relleno, son muros divisorios y de fachada, pero no tienen función estructural. Sin embargo, sí resultaron más dañados que en otras ocasiones. En medicina, por ejemplo, hay columnas que estaban divididas en dos para formar una separación constructiva y el material que estaba tapando el hueco salió disparado, pero no hay peligro. Lo mismo ocurrió en el edificio de rectoría. Así es. Son cosas que no ponen en peligro ni en riesgo, aunque hay que atender. La filosofía de las estructuras flexibles es amortiguar la fuerza del sismo, lo cual vale la pena, pero a cambio los elementos rígidos, hay una diferencia de rigidez entre columnas que tienen un rango de elasticidad más o menos alto y los muros vidriados o los vidrios de fachada que son muy rígidos y que entran en fricción unos con otros, pero que no lastiman el potencial estructural. Perfecto. Mientras tanto, las actividades, decíamos, el día de mañana están suspendidas en la Universidad Nacional Autónoma de México, así es que hay que estar muy atentos a la información que nos da de manera acertada la página de la UNAM, el Sismológico Nacional y ciertas fuentes a las que debemos estar muy pendientes. Recuerden, ya les hemos mencionado los números donde podemos tener información precisa, el Locatel y números de emergencia como el de los bomberos, la Cruz Roja, la Policía, Emergencias, la Comisión Federal de Electricidad y también el de reporte de fugas que están apareciendo en su pantalla en distintos momentos. Estamos por cerrar esta transmisión en vivo sobre la participación o la actividad que tiene la UNAM en el sismo de este 19 de septiembre de 2017. Y a manera de conclusión me gustaría hacerles algunas preguntas y tengo una aquí que me parece importante para cerrar y este es el estrés postraumático a la alerta, a la alarma sísmica que escuchamos porque seguramente es algo que seguirá sucediendo y que seguiremos conviviendo con ella. Noemí. Nos tenemos que acostumbrar a ella. Una manera de manejar el estrés postraumático es acostumbrarnos a los ruidos o a los eventos, o sea, no verlos como algo como la premonición de una catástrofe inminente, sino como un aviso de ponte, haz lo que tienes que hacer. Una llamada de atención. Es una llamada. Entonces, es escuchar, si escuchamos la alerta sísmica, ni siquiera ponernos a pensar. Ya sabemos qué tenemos que hacer. Reaccionar, Ahí sí es reaccionar en ese momento, como ya lo tenemos que ir integrando en nuestra cotidianidad, en nuestra cultura, en nuestra familia, en nuestra sociedad. Es acostumbrarnos a ello porque es en beneficio de nosotros.
Afortunadamente está la alerta sísmica, afortunadamente, porque... Nos puede angustiar en algunos sentidos, pero hay que no saber aprovechar No la los teníamos en beneficios. el 85, no la teníamos en el 85, estamos mucho mejor preparados ahora que entonces. Y eso hay que saberlo. Tenemos aquí una pregunta que también me gustaría que la dejáramos a manera de conclusión, es si se cuenta con un atlas de riesgo actualizado de la Ciudad de México. Bueno, sí se han hecho atlas de riesgo, creo que no se han divulgado suficientemente, pero sobre todo tenemos un excelente reglamento de construcciones. El reglamento de construcciones de la Ciudad de México cubre todas las necesidades para la elaboración y edificación de soluciones suficientemente viables y factibles. El problema es que no se acata. Y hay información importante en la página del Centro Nacional de Prevención de Desastres, del CENAPRED. Efectivamente hay mapa de riesgo. Hace unos días platicábamos con gente de esta institución universitaria. Entonces es una responsabilidad, no solo un derecho, sino una responsabilidad que tenemos todos los ciudadanos de saber dónde estamos parados para saber cuáles son las posibilidades. En este sentido, y a manera de conclusión, ¿qué esperar? ¿Cuál es la conclusión o cuál es esa información que debemos tener muy presente, independientemente de los megasismos, de estos ensayos nucleares, de las excavaciones petroleras, de las tormentas solares, que no tienen relación directa con los sismos? Bueno, México es un país sísmico. Han ocurrido sismos desde hace muchos millones de años y van a seguir ocurriendo sismos por los próximos millones de años. Hay que estar conscientes que tenemos que aprender a convivir con los sismos y que los sismos no se pueden predecir. Con la tecnología actual y con el conocimiento científico actual, los sismos no se pueden predecir, ningún tipo de sismo. Y sí quiero también hacer un llamado a la gente a que no haga caso de los mensajes apócrifos que están circulando por las redes sociales, por ejemplo, hablando sobre la posibilidad de un megasismo, porque son evidentemente falsos. No hay manera de predecir sismos y creo que es importante que la gente sepa que pues tenemos que aprender, ¿no?, a convivir con los sismos y ser responsables de no contagiar pánico ni sí, claro, sensaciones negativas. Estamos por terminar. ¿Algo que nos quieras decir sobre la situación actual en cuanto a medicina? Es correcto. Actualmente hemos visto un gran apoyo por parte de los estudiantes de la Facultad de Medicina y por parte de egresados de la Facultad de Medicina, así como otras personas del área de la salud. Sin embargo, algo que queremos destacar es que ahorita los equipos de brigada dentro de SU los suspendimos. ¿Por qué? Estamos juntando los equipos y se están convocando. Sin embargo, ya las unidades de brigadas que tenemos sobrepasa el equipo de apoyo. Esto es malo, ¿por qué? Porque si tenemos mucha gente en un área pequeña, unos quieren hacer la actividad de otro y chocan en funciones. Se entorpecen las labores. Nosotros estamos coordinando para que las áreas tengan el equipo médico necesario y los insumos necesarios. Anteriormente mencioné la situación de los medicamentos. Algo que aconsejo a la población es que se acerque al albergue más cercano y pregunte en sus centros de acopio qué es lo que necesitan. Ahí tienen listados de qué tienen en exceso y qué falta. Debemos buscar información de primera mano y hay que hacerlo de manera responsable, de manera dirigida, como decíamos al principio de este programa, para estar informados y entonces que la ayuda fluya, que la ayuda llegue a quien es necesario. Les agradezco mucho el haber estado con nosotros en estas 2 horas de transmisión, en esta transmisión en vivo de TV UNAM, sobre la UNAM ante el sismo. Hay mucho que hacer, hay mucho que aprender, pero seguramente algo que agregar. Tenemos poco tiempo. Solicito que estén atentos a todo lo que son los canales oficiales y a todos los avisos que de Protección Civil. Si se llega a requerir voluntariado en algunas zonas, seguramente se está publicando tanto el punto de reunión como el tipo de apoyo que requeriremos. Eso es algo muy importante. Debemos seguir atentos, pero tranquilos. Es la mejor manera de actuar y de ayudar a todos los demás. Pues muchísimas gracias, Carlos Andrés García, también José Ávila y Noemí Díaz y también Miguel Ángel Santoyo por toda esta información, por habernos acompañado. Hay muchísimas dudas que se quedaron aquí. Aquí tenemos muchas tarjetitas. Intentaremos darle respuesta a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, así como en YouTube. Nuestros números telefónicos, por supuesto, están a su disposición aquí en TV UNAM y la UNAM es siempre una alternativa, un punto que nos permite estar en contacto con esa sociedad. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos aquí en la siguiente emisión. Hasta la próxima.